La vaca venía con la propiedad, y la propiedad era lo último que Elena podía permitirse. Estuvo 40 minutos de pie en el escritorio del notario en la ciudad de Oaxaca, mientras preparaban los papeles, con las manos apoyadas sobre el bolso, como cuando intentan sujetar algo que no pueden abarcar del todo. El notario era un hombre delgado con gafas de lectura y los movimientos precisos y pausados de alguien que comprendía que los documentos que preparaba eran la base de la vida de otras personas, y los trataba como tal. No se apresuró. Ella no se lo pidió. Cuando todo estuvo terminado, y la escritura llevaba su nombre, Elena Marcial, única propietaria, salió a la calle y se quedó de pie en la mañana oaxaqueña con la carpeta de documentos contra el pecho, mirando al cielo, de que tenía ese azul profundo tan característico de Oaxaca a las 9 de la mañana en febrero. Y no dijo nada porque no había nadie a quien decirle nada, y había hecho una especie de paz con eso. El viaje hacia el sur duró 2 horas por una carretera que se fue deteriorando a medida que avanzaba. El valle dio paso a las estribaciones y las estribaciones a la sierra, y la sierra era verde como las montañas sobre Miahuatlán, densa y seria, de ese verde que indica que la tierra tiene agua y se mantiene en su propio camino. Encontró el desvío que le habían indicado, un poste blanco con una tela azul atada que alguien había colocado allí específicamente para su llegada, porque no había ninguna señal ni marca, y el desvío era de esos que o uno conoce o no conoce. El tramo de tierra desde la curva se tardaba 20 minutos a una velocidad que respetara los baches. La propiedad apareció ante sus ojos desde una loma. La vio de repente, como se ven las cosas que están integradas en la tierra en lugar de colocadas sobre ella. Una casa de piedra oscura, baja y alargada, con techo de tejas de barro y un porche orientado al este que captaba la luz de la mañana. Un patio con un zapote en el centro, tan viejo que su copa cubría casi todo el terreno. Más allá de la casa, una ladera cubierta de milpa, el maíz, el frijol y la calabaza del cultivo intercalado tradicional, ahora abandonados, volviendo a su estado original, pero su estructura aún visible en el espaciado de las plantas. Y junto a la cerca más cercana al camino, de pie en la hierba corta con la atención serena de un animal que ha oído un vehículo y está formando una opinión al respecto. Una sola vaca. Era blanca y negra, con las marcas típicas de la raza Holstein, aunque más pequeña que una pura sangre, del tamaño compacto de una vaca que ha pasado generaciones en zonas montañosas donde la hierba crece en los estrechos espacios entre las rocas. Estaba limpia y en buen estado, y recibió la llegada de Elena con la serenidad y la expresión reflexiva de una criatura que lleva allí más tiempo que la mayoría, y que ha desarrollado una visión propia. Elena detuvo el camión junto a la valla. Ella bajó del caballo y miró a la vaca, y la vaca la miró a ella, y el aire de la montaña se movió entre ellas, trayendo consigo el olor a tierra mojada y flores de zapote y el humo de leña de algún lugar del valle que indicaba que existían otras personas, aunque no fueran inmediatamente visibles. Le dijo a la vaca, con la voz tranquila que había estado usando en la mayoría de las conversaciones durante el último año, porque la tranquilidad se había convertido en su registro natural. Bueno, aquí estamos las dos. La vaca parpadeó una vez, lentamente, con el aire de un animal que emite un veredicto. Y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en el dolor, aunque el dolor está presente. No en la pérdida, aunque la pérdida la hizo posible. Comienza aquí, en una elevación sobre un valle en las montañas de Oaxaca, con una mujer que ha firmado un terreno y ha ido a su encuentro. Hay una vaca que ha esperado con más paciencia de la que la situación requería. Si en tu interior conoces este tipo de comienzos, aquel que llega después de que lo peor ya ha sucedido y te invita a empezar de nuevo desde lo que queda, entonces quédate conmigo. Esta historia es para ti. Elena Marcial había nacido en Ejutla de Crespo, en los valles centrales de Oaxaca, la segunda de 4 hijos e hija de un hombre que vendía suministros agrícolas y de una mujer que fue maestra de primaria durante 31 años y creía, con la convicción de alguien que ha pasado décadas viendo a los niños convertirse en personas, que la atención era lo más valioso que se le podía dar a otro ser humano. Su madre, doña Carmen, lo daba generosamente. Lo daba en la escuela, en casa, al maíz que sembraba en el pequeño terreno detrás de la casa,
a los vecinos que venían con problemas y a Elena, la niña que más lo necesitaba en silencio. No la necesidad ruidosa de la más pequeña, ni la necesidad ostentosa de la mayor, sino esa necesidad que no se anuncia y que puede quedar sin atender durante años porque no hace ruido. Doña Carmen lo percibió de todos modos. Eso fue lo que hizo. Elena creció con la inteligencia particular de alguien que ha sido verdaderamente comprendido por al menos una persona, y por lo tanto, sabe que es posible. Era precisa en su pensamiento y cuidadosa en sus acciones, y poseía la capacidad de atención que su madre le había inculcado. Notaba cosas que otros no veían, recordaba detalles que otros pasaban por alto, y comprendía, al observar a su madre en el aula, que entender cómo funcionaba algo siempre era más útil que una fórmula para solucionarlo. Estudió agronomía en la Universidad de la ciudad de Oaxaca. No porque la agricultura le pareciera romántica. Había crecido lo suficientemente cerca de la tierra como para saber que la agricultura no era romántica, sino difícil, contingente y dependiente de factores que nadie controlaba, sino porque comprendía que la alimentación era el primer sistema, que todo lo demás dependía de ella, y que una persona que comprendiera el primer sistema nunca carecía por completo de una base sólida. Conoció a Celestino en su tercer año. Él era de la sierra, de una familia que había trabajado la misma tierra sobre Miahuatlán durante 3 generaciones, y había llegado a la universidad con el propósito específico de aprender lo que su abuelo desconocía y llevarlo de vuelta a la tierra que su abuelo había trabajado con intuición, una tradición y la sabiduría acumulada de una vida al aire libre. Era serio y enérgico, y poseía la calma de quien ha crecido en un lugar donde el clima y las estaciones marcan el ritmo de todo, y ha asimilado ese ritmo en su propio cuerpo. Se casaron a los 26 años. Se fueron a la finca familiar de él, en las afueras de Miahuatlán, donde sus padres envejecían y la propiedad necesitaba la atención que solo personas con conocimiento y apego podían brindarle. Elena aplicó sus conocimientos de agronomía a la tierra, que su suegra había trabajado por instinto durante 40 años, y la combinación de instinto y ciencia produjo resultados que ninguno de los dos habría logrado por sí solo. Hubo años, varios años, los mejores, en que la milpa, no la pequeña quesería y el queso que aprendió a elaborar con la leche de las vacas de la familia, se fusionaron en algo que, desde dentro, se sentía como una especie de gracia. No tenían hijos. Esto no fue una elección ni una tragedia, o quizás fue ambas cosas en diferentes grados y en diferentes momentos, y Elena se había resignado a ello, como se resigna a las cosas que no se pueden cambiar, no restándoles importancia, sino integrándolas en el paisaje, presentes, pero no las únicas a la vista. Celestino falleció en noviembre. Un camión en la carretera de montaña, bajando de la sierra en la oscuridad, con un conductor que llevaba demasiado tiempo despierto. El detalle era preciso, ordinario y terrible, como siempre lo son los detalles de estas cosas, porque la precisión lo hace real de una manera que las abstracciones no logran. Tenía 41 años. Llevaban 15 años casados. Elena permaneció en la finca familiar durante 14 meses tras su muerte, porque había trabajo que hacer y el trabajo no se detuvo por el duelo, y porque, durante esos 14 meses, creyó que quedarse era la forma correcta de lealtad. Sus suegros fueron amables con ella. También eran, de manera sutil e inevitable, una familia que necesitaba reorientarse tras su pérdida, y esta reorientación dejó a Elena en una posición ajena a la voluntad de nadie, presente, pero ya no necesaria de la misma manera que lo había sido cuando Celestino vivía, y ella era la otra mitad de la operación. Se marchó sin resentimiento. Se llevó lo que era suyo, sus herramientas, sus cuadernos repletos de 15 años de observaciones agrícolas, los moldes para queso que había traído de casa de su madre, la fotografía de Celestino que ella misma había tomado en la cresta de la propiedad el verano anterior a su muerte, con el rostro ligeramente girado, como siempre lo hacía, reservado incluso en las fotografías, con las montañas tiñéndose de azul tras él. Tenía la indemnización. No era grande, suficiente si era prudente, para comprar algo pequeño, algo que fuera solo suyo, que no la obligara a lidiar con el dolor ajeno junto al suyo, algo con tierra y la posibilidad de trabajar, porque el trabajo era lo que siempre la había hecho saber quién era, y necesitaba recordarlo de nuevo.
Encontró la propiedad en Miahuatlán gracias a un anuncio colgado en la pared de la tienda de suministros agrícolas, escrito a mano en una ficha, como se hacía en los pueblos donde Internet era más una teoría que una realidad. 4 hectáreas. Casa de piedra. A derechos de agua. Una vaca incluida. Una vaca fue suficiente para empezar. Ella había empezado desde abajo. La vaca se llamaba Negra. El nombre se lo había puesto su anterior dueño, un hombre llamado Don Tobías que se había ido a vivir con su hijo a la ciudad. El nombre era acertado, como suelen serlo los nombres sencillos. Era predominantemente negra, con manchas blancas dispuestas de una forma peculiar, propia de una vaca a la que ya no le importan las opiniones de las demás sobre su aspecto. Tenía 6 años, había parido 2 veces y su producción de leche era modesta para los estándares de las explotaciones lecheras del valle, pero respetable para los de la sierra, donde se entendía que las vacas que producían algo en los pastos de montaña estaban haciendo su mejor esfuerzo. Elena conocía bien a las vacas. 15 años de ganadería lechera en la sierra le habían dado un conocimiento específico que no se aprende en los libros. El conocimiento de cada animal, sus hábitos y preferencias, y los sonidos que emitían para cada necesidad. Podía percibir el estado de Negra a 20 metros de distancia. Su postura, el ángulo de sus orejas, la forma de su lomo. Había recibido buenos cuidados. Don Tobías se había marchado rápidamente, pero no con descuido. El heno estaba apilado y cubierto, el bebedero lleno y el pequeño establo barrido. Pasó el primer día con Negra, con la propiedad y consigo misma, en ese orden. Con Negra hizo lo que siempre hacía con un animal nuevo. No se acercó directamente, sino que se movió alrededor del perímetro de la atención de la vaca, haciendo cosas cerca, dejando que el animal se formara su propia opinión a su propio ritmo. Rellenó el comedero, revisó la cerca, movió una paca de heno de la pila a la entrada del establo. Al final de la tarde, Negra había cambiado su veredicto inicial de incertidumbre a tolerancia provisional, que, según la experiencia de Elena, era el punto de partida honesto para cualquier relación que pretendiera perdurar. Recorrió cada metro de la propiedad, como había recorrido cada pedazo de tierra que había trabajado, no para admirarla, sino para comprenderla. Las 4 hectáreas estaban moldeadas por la ladera, una zona llana cerca de la casa donde había estado la milpa, 2 secciones más empinadas que habían sido pastoreadas, y una pequeña sección llana detrás de la casa que había sido un huerto y aún mostraba el vestigio de sus hileras bajo la maleza. El agua provenía de un manantial sobre la propiedad, canalizada a través de un canal de arcilla que estaba casi intacto, con 2 secciones que necesitaban ser reparadas. El suelo en la sección llana era la tierra volcánica oscura de la sierra, profunda y fértil. El suelo en la ladera era más delgado pero estructurado. Alguien lo había aterrazado décadas atrás con muros bajos de piedra que se habían mantenido. Anotaba todo en su cuaderno más nuevo. No eran las observaciones de una desconocida, sino las de una mujer que había leído sobre la tierra durante toda su vida adulta y sabía formular las preguntas adecuadas. Consigo misma era menos metódica. Esa era la naturaleza de la tercera cosa. No se sometía al método. Se sentó en el porche al atardecer, mientras las montañas se oscurecían por capas ante ella. La cresta cercana negra, la lejana gris, la más lejana del color del cielo que se estaba convirtiendo, y se permitió sentir todo el peso de lo que estaba haciendo. Tenía 43 años. Estaba sola en una casa de piedra en la sierra con una vaca, un manantial que necesitaba 2 tramos de tubería de arcilla, una milpa que había vuelto a su estado original, y una fotografía de un hombre en una cresta en el verano antes de que todo cambiara. Tenía 15 años de experiencia plasmados en sus cuadernos y en sus manos. Había hecho queso antes, y lo volvería a hacer. La tierra era buena, y sabía interpretarla. Además, en el fondo, sentía un cansancio que se había ido acumulando durante 14 meses y que no se había permitido reconocer plenamente hasta este momento, en este porche, sin que nadie la viera. Ahora lo permitía. Se sentó a contemplarlo hasta que aparecieron las estrellas, una a una y luego todas a la vez, como aparecían las estrellas a esa altitud, más cerca que en el valle, más numerosas, con el particular brillo frío de las alturas donde el aire entre el ojo y la luz es fino y transparente. Luego entró, calentó frijoles en la estufa de leña,
Comió en la mesa, abrió el cuaderno en una página nueva y escribió en la parte superior: Día 1. El canal de agua es la prioridad. Negra está bien. El zapote del patio tiene quizás 60 años. Escribió sobre el árbol porque era importante, no por razones prácticas. En la práctica, proporcionaba sombra y fruta en temporada, lo cual era útil pero no urgente. Era importante porque un zapote de 60 años era prueba de continuidad, de un lugar que había sido cuidado durante más tiempo del que ella llevaba viva, y la continuidad, en ese preciso instante, era lo más reconfortante que podía haber escrito. La vecina apareció al tercer día, a media mañana, saltando el bajo muro de piedra que dividía las dos propiedades por el lado este, con la soltura de quien lleva muchos años cruzando ese muro, y no lo considera una intrusión porque nunca se le había ocurrido pensarlo de esa manera. Tendría 65 o 70 años, tal vez, la edad que las mujeres de la sierra aparentan sin que se note, con rostros curtidos pero capaces, y una belleza particular, forjada únicamente con la experiencia. Llevaba una olla de barro cubierta con un paño y la dejó en el escalón del porche sin ceremonias, diciendo: «Desde mi cocina, oí que alguien llegó. Dentro de la olla, frijoles negros cocinados con hierba santa, la hierba de hojas grandes que crecía a lo largo de los lechos de los arroyos de la sierra y que le daba a los frijoles un sabor verde, ligeramente anisado y totalmente propio de este lugar». Elena le dio las gracias. Dijo su nombre. La mujer dijo: «Soy doña Petra Alvarado. He estado aquí desde antes de que construyeran su casa. Mi esposo construyó el muro que separa nuestras propiedades. Murió hace 12 años». Lo dijo sin darle mayor importancia, como información que permite establecer los hechos relevantes de manera eficiente. Elena dijo: «Lo siento». Doña Petra dijo: «12 años es tiempo suficiente. Siéntate y dime qué vas a hacer con esta tierra». Se sentaron en el porche y Elena le contó. Primero el canal de agua, luego el huerto. Después la milpa. Quería replantarla con el sistema tradicional de cultivo intercalado porque la tierra recordaba ese patrón y respondería más rápido que a cualquier monocultivo. Luego el queso, una vez que Negra produjera a plena capacidad, lo que requeriría volver a un horario de ordeño regular y mejorar su alimentación durante la estación seca. Doña Petra escuchaba con la atención de quien compara lo que oye con lo que ya sabe. Hizo 3 preguntas. ¿Qué variedad de maíz? ¿Cómo pensaba Elena gestionar el agua durante la estación seca? Y había hablado con el hombre de la propiedad al oeste, que se llamaba Abundio Ruiz, y que llevaba 20 años utilizando el sendero que cruzaba la esquina noreste de su propiedad mediante un acuerdo informal con don Tobías que nunca se había dejado por escrito. Elena dijo que no conocía ese camino. Doña Petra dijo: «Ahora sí, Abundio es un hombre razonable. Formalizará lo que usted desee. Pero avísele antes de que dé por sentado que el acuerdo anterior continúa sin discusión». Esta fue la primera de muchas informaciones que doña Petra compartió durante las semanas siguientes, siempre con el mismo estilo: práctico, preciso y sin comentarios personales. Llevaba 40 años en esas tierras y transmitía su historia de la misma manera que los cuadernos de Elena transmitían sus observaciones agronómicas, de forma organizada, accesible y con objetividad cuando era pertinente. Abundio Ruiz llegó 2 días después y le comentó a Elena que doña Petra había mencionado la conversación. Tenía 50 años. Era corpulento y tranquilo, con esa tranquilidad particular que no es timidez, sino la serenidad de un hombre que ha decidido que las palabras se usan solo cuando son necesarias. Vino a hablar del camino. Él dijo lo que necesitaba y ella lo que requería. Un reconocimiento formal por escrito, una pequeña contribución anual, el derecho a cerrar el camino si su trabajo lo exigía en un día determinado. Él aceptó todo sin regatear, porque los términos eran justos, y él era, como había dicho doña Petra, un hombre razonable. Antes de marcharse, observó la ladera de la milpa con la mirada experta de quien había cultivado esa altitud toda su vida. Dijo: «Las terrazas de la parte alta se conservan bien. El viejo Gonzalo, el que precedió a don Tobías, las construyó a la perfección». Elena dijo: «Me di cuenta. Las piedras están colocadas». Abundio dijo: «El viejo Gonzalo decía que un muro bien construido no necesita argamasa porque cada piedra sostiene a las demás. Decía que si quitas una piedra con cuidado, las demás te esperan.
Pero si quitas una sin cuidado, todo se derrumba. Lo dijo a modo de información agrícola. Elena lo escribió en el cuaderno aquella tarde porque era información agrícola, y también algo más, y el cuaderno siempre había sido donde guardaba las cosas que eran ambas cosas. También había una joven llamada Rosario, que llevó a su hija a la puerta de Elena una tarde. Tendría unos 25 años, su hija 4, y había oído de alguien que había oído de doña Petra que la nueva mujer de la propiedad de los Tobías había estudiado agronomía. Quería saber por qué sus plantas de frijol se estaban poniendo amarillas en las hojas inferiores. Tan Elena miró los frijoles que Rosario había traído envueltos en un paño y le dijo: «Deficiencia de nitrógeno, probablemente por haber trabajado la tierra sin descanso durante demasiadas temporadas. Y esto era lo que debía hacer, y esto era por qué funcionaba, y así era como podía saber si estaba funcionando». Rosario escuchó con la atención concentrada de alguien que no puede permitirse el lujo de no comprender, y se marchó con la información y las semillas que Elena le dio del paquete que había traído de la propiedad familiar en la sierra, y regresó 2 semanas después con una sartén de tlayudas porque los frijoles habían vuelto a estar verdes. Eran cosas pequeñas, eran la materia prima de una vida en construcción, como se construye un muro, una piedra encajada a la vez, cada una sosteniendo a las demás. El hombre que se convirtió en un problema tenía un nombre que todos en la zona conocían y que la mayoría pronunciaba con un ligero cambio de tono: Ramón Solís. Tenía 45 años. Provenía de una familia que había poseído tierras importantes en el valle bajo Miahuatlán durante 2 generaciones, y había heredado, junto con la tierra, la particular confianza de los hombres que han crecido viendo cómo otros respetan su apellido. No era tonto. Ni siquiera era, para los estándares de quienes utilizan la presión social como herramienta, inusualmente agresivo. Simplemente era un hombre que había decidido, en algún momento de su juventud, que el mundo estaba organizado en torno a personas como él, y que esta organización era natural y correcta. La propiedad de Elena se ubicaba al borde de un distrito de asignación de agua en el que la familia de Ramón Solís poseía la mayor participación registrada. El manantial que fluía sobre su propiedad alimentaba su canal de agua, y este canal formaba parte, técnicamente, de la misma cuenca hidrográfica. Esta formalidad era la baza que Ramón Solís había estado utilizando con los anteriores ocupantes de su terreno durante años. No para apropiarse del agua exactamente, sino para recordarles que la cuestión de quién tenía derecho a ella era algo que él podía complicar si así lo deseaba. Se presentó en su puerta 6 semanas después de su llegada. Fue cortés, casi afectuoso, como aquellos hombres que han aprendido que la calidez, empleada estratégicamente, es más útil que la autoridad fría. Se presentó y le dio la bienvenida a su nueva vecina. Mencionó, como quien plantea un pequeño asunto administrativo, que había visto una duda sobre la documentación de los derechos de agua de su propiedad en los registros del distrito, y que quería asegurarse de que ella, como vecina, estuviera al tanto. Elena le pidió que especificara la pregunta. Dijo que el registro original era de 1958 y que nunca se había actualizado, y que los requisitos actuales del distrito exigían documentación actualizada, y que simplemente quería asegurarse de que ella lo supiera. Dijo que lo investigaría. Se marchó con la expresión de satisfacción de un hombre que ha plantado algo y espera a que crezca. Esa noche fue a casa de doña Petra. Doña Petra dijo: «Ramón Solís». Lo dijo con la expresión que Elena esperaba. Dijo: «Le hizo lo mismo a don Tobías hace 4 años». Don Tobías fue a la oficina distrital y comprobó que la documentación estaba en regla y que los requisitos que Solís mencionó no estaban vigentes. Dijo que Solís cuenta con que la gente no revise. Elena dijo: «Lo comprobaré». El martes siguiente acudió a la oficina de agua del distrito en Miahuatlán. Llevaba consigo la escritura de su propiedad, sus cuadernos y la meticulosa atención que prestaba a todo lo que requería precisión. La empleada, una joven con la eficiencia propia de alguien acostumbrada a gestionar numerosas consultas innecesarias y con gran habilidad para identificarlas rápidamente, consultó el registro de la propiedad de Elena, lo comparó con los requisitos vigentes y le confirmó que la documentación estaba en regla y que no era necesario actualizarla. Elena le pidió que lo escribiera. El empleado lo anotó en papel con membrete oficial,
con un sello. Elena se llevó la carta a casa y la guardó en la carpeta junto con la escritura. El segundo acercamiento de Ramón Solís fue menos directo. Surgió a través de la Cooperativa Agrícola de Miahuatlán, de la cual era miembro de la Junta Directiva, y se presentó en forma de una pregunta planteada en una asamblea sobre si los nuevos miembros. Elena había solicitado la membresía para acceder a los equipos compartidos y a los convenios de compra colectiva cumplían con los requisitos de participación. La pregunta no iba dirigida a ella por su nombre. Era una pregunta general sobre requisitos generales que todos los presentes entendieron que no eran generales. Elena estaba en la reunión porque doña Petra le había dicho que se uniera, y doña Petra no daba consejos que no quería dar. Esperó a que se formulara la pregunta y a que la persona se hubiera acomodado en la sala, y entonces dijo, con la voz tranquila que se había convertido en su registro natural, y que, según había descubierto, obligaba a la gente a inclinarse para oírla, y por lo tanto, captaba toda su atención. Le gustaría saber cuáles eran los requisitos de participación en cuestión, ya que había asistido a las 2 reuniones celebradas desde su solicitud. Había contribuido a la compra colectiva de heno en el primer mes, y actualmente estaba compartiendo semillas con 2 familias miembros cuyos cultivos habían mostrado deficiencia de nutrientes. La habitación quedó en silencio por un momento. Una mujer llamada Doña Consuelo, de que tendría unos 70 años y se sentaba al fondo de cada reunión con la autoridad de quien asistía desde antes de que la mayoría de los presentes nacieran, dijo, «Los requisitos para participar son la asistencia y la contribución. Ambos se cumplen». Lo dijo para aclarar los hechos. No miró a Ramón Solís. La pregunta quedó descartada. La reunión continuó. Después, Elena volvió a casa acompañada de doña Petra, quien no dijo nada sobre la reunión, salvo que el aire nocturno era frío y que las lluvias llegarían pronto este año. Lo podía sentir en la forma en que las nubes se posaban sobre la cresta superior. Elena dijo, «Gracias por decirme que me uniera a la cooperativa». Doña Petra dijo, «La cooperativa es útil. Por eso te dije que te unieras». Lo dijo sin reconocer lo otro, que era que la cooperativa también era, en esa comunidad, el lugar donde la comunidad decidía qué pensaba de la gente, y Elena acababa de responder a una pregunta que la comunidad se había estado haciendo. La peor noche llegó como suelen llegar las peores noches en la sierra, sin previo aviso, en la oscuridad, con total determinación. Era jueves a finales de abril, y las lluvias habían llegado antes de lo previsto, tal como doña Petra había anunciado, y la primera tormenta seria de la temporada llegó tras 3 días de acumulación de nubes y descendió sobre la sierra en plena noche, con la violencia característica de una tormenta que ha ido acumulando paciencia y que finalmente la ha agotado. Elena se despertó antes de que empeorara la tormenta, como solía ocurrir cuando cambiaba el tiempo. Siempre había tenido el sueño ligero con mal tiempo, una cualidad que le había resultado útil en las tierras familiares de la sierra, cuando Celestino vivía y se turnaban para levantarse a atender a los animales. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando cómo se intensificaba la tormenta y evaluándola como evaluaba todo lo demás. Y lo que evaluó fue que no era una tormenta para dormir. Ella fue primero al granero. Negra estaba de pie, lo cual era lo correcto. Era más fácil mover a los animales que estaban de pie durante las inundaciones que a los que estaban tumbados. No estaba asustada, lo que le indicó a Elena que el agua aún no había llegado al suelo del establo. Elena comprobó, 3 centímetros en la esquina baja, la misma que había identificado el primer día como el punto de drenaje y que aún no había arreglado porque el canal de agua había tenido prioridad. A 3 centímetros todavía no eran peligrosos, pero la lluvia seguía cayendo con fuerza y la ladera sobre el establo estaba canalizando el agua por el cauce específico del suelo saturado que había encontrado su camino. Llevó a Negra al porche de la casa, que estaba elevado 2 escalones por encima del patio y seco. Negra obedeció sin protestar, lo que se debía a la confianza, o a que la vaca consideraba que el porche era mejor. Elena prefería pensar que eran ambas cosas. Luego subió la ladera. Las terrazas de la milpa resistían. Lo notaba por los relámpagos, que llegaban a intervalos largos y resaltaban la ladera. Los muros de piedra que el viejo Gonzalo había construido cumplían su función. El agua corría por encima de la tercera terraza,
la que tenía la vegetación menos desarrollada, y excavaba un surco en el suelo suelto del borde. Lo arregló con su peso corporal y una piedra plana que encontró a tientas en la oscuridad, arrodillada en el barro y la lluvia, introduciendo la piedra en la grieta con la destreza que sus manos conocían tras 15 años de trabajo similar, sin pensarlo, simplemente haciéndolo, que es la diferencia entre saber algo y haberlo aprendido. La parte baja del huerto estaba inundada. No podía hacer mucho al respecto en la oscuridad y bajo la lluvia, y ni siquiera lo intentó. Las judías ya estaban bien establecidas y toleraban inundaciones temporales. Los chiles crecían en la parte alta del bancal y las semillas estaban en la casa, en latas selladas. Evaluó la situación, aceptó lo que no podía cambiar y se dirigió al canal de riego. El canal de agua era lo que ella temía. Las dos secciones que aún no había vuelto a colocar, había estado trabajando a lo largo del canal desde el manantial hacia abajo y había llegado a la tercera sección, mientras que la cuarta y la quinta seguían en la tubería de arcilla original, que estaba agrietada a lo largo. Tenían fugas. No eran catastróficas, pero sí tenían fugas, como suele ocurrir cuando aumenta la presión, y la presión estaba aumentando. Si la tubería cedía por completo, el agua con la que contaba para la estación seca se filtraría por la ladera, y tendría que pasar el verano acarreando agua del arroyo de abajo. Tenía cemento. Había comprado una bolsa hacía 2 semanas para reparar el muro del jardín, y aún le quedaba un tercio. Tenía las losas planas de la terraza. Tenía la paleta en el cobertizo. Trabajó bajo la lluvia, guiándose por el tacto y por los relámpagos intermitentes durante 2 horas. La reparación que hizo no era la correcta. La correcta era una tubería de arcilla nueva, bien colocada y sellada con los materiales adecuados en condiciones secas. Lo que hizo bajo la lluvia a las 2 de la mañana con un saco de cemento a medio usar, piedras planas y una paleta, fue un parche, un puente entre lo que fallaba y lo que se podría hacer correctamente cuando pasara la tormenta. No era elegante, pero aguantó. Esos eran los 2 criterios disponibles y ella cumplió con ambos. Bajó de la ladera a las 4 de la mañana. Seguía lloviendo, pero había encontrado un ritmo constante. La tormenta brava se había convertido en la lluvia habitual de abril en la sierra, uniforme y manejable, en lugar de violenta. El suelo del establo tenía 6 centímetros de agua en la esquina más baja. Trasladó el alimento a los estantes, dejó la puerta abierta para que drenara y regresó al porche. Negra estaba de pie donde la habían dejado, en el porche seco, con la expresión de una vaca que se ha resignado a la situación y no necesita explicaciones. Elena se sentó en el escalón junto a ella. Estaba completamente empapada. Tenía 2 cortes en las manos a causa de la piedra. Tenía cemento en el pelo. La lluvia caía sin cesar. Las montañas eran invisibles y el valle que se extendía abajo era más un sonido que una imagen. Pensó en Celestino, no con el dolor agudo que había sentido durante el primer año, sino con la diferente calidad de dolor que llega después. El dolor de querer contarle a alguien lo que acababa de suceder, de tener una historia que contar y a la persona específica a quien contársela, y que ya no fuera la persona a la que podía contársela. En cambio, se lo contó a Negra. Le contó a la vaca sobre la piedra de la terraza que había colocado en la oscuridad y cómo había encajado. Le habló del parche del canal y si aguantaría. Le contó la historia del viejo muro de Gonzalo, las piedras encajadas que se sostenían entre sí, y cómo ahora lo entendía de una manera que solo había comprendido mentalmente cuando Abundio se lo contó. Negra escuchaba con la atención de una vaca que ha decidido que lo que está sucediendo es aceptable y no requiere que ella tome ninguna medida. A las 6 de la mañana, la lluvia era ligera y el cielo tenía ese gris pálido que precede al amanecer en las montañas, y Elena pudo ver de nuevo la ladera, las terrazas intactas, el huerto embarrado pero en pie, el canal de agua fluyendo con el sonido característico del agua que se mueve a través de un cauce que, por ahora, se mantiene firme. Se quedó en el escalón y dejó que entrara la luz. Doña Petra vino por la mañana. Se acercó saltando el muro bajo de piedra, como siempre, a su propio ritmo, y miró el patio, el barro, las marcas de drenaje, el cobertizo despejado donde Elena había trasladado el pienso a los estantes. Luego miró a Elena en el escalón del porche y a Negra, que seguía de pie a su lado, y por un momento,
No dijo nada. Ella vino y se sentó en el escalón. Esto era inusual. Doña Petra visitaba la casa, pero no se sentaba en las escaleras ajenas sin invitación. Se sentaba en el escalón y contemplaba la ladera donde las terrazas, intactas y visibles a la luz de la mañana, se veían, y el canal de agua que fluía con ese sonido característico que indicaba que seguía fluyendo, y las manos de Elena, que presentaban dos cortes limpios, pero que necesitaban atención. Ella dijo: «Te fuiste en medio de la tormenta». Elena dijo: «El muro de la terraza se estaba derrumbando». Doña Petra dijo: «El canal». Elena dijo: «Lo remendé. Necesitará una reparación adecuada cuando se seque». Doña Petra observó el canal durante un largo rato. Dijo: «Mi marido reparó ese canal una vez, hace 25 años, durante una tormenta como esta. Usó su abrigo. Lo envolvió alrededor de la grieta y lo ató con una cuerda. Aguantó 6 semanas hasta que pudo repararlo bien». Lo dijo mirando al canal y no a Elena, que era su manera de comunicar las cosas con más énfasis que en su registro habitual. Entonces metió la mano en la bolsa de tela que siempre llevaba consigo y sacó un pequeño frasco de la pomada de hierbas que preparaba con las plantas que crecían junto a la cerca trasera. Elena la había visto usarse en la mano de Abundio cuando se la cortó con el alambre de la cerca, y lo dejó en el escalón que los separaba. Ella dijo: «Para las manos». Se quedó 1 hora. No hablaron mucho. Tomaron el café que Elena preparó en la estufa de leña y observaron cómo la montaña volvía a ser visible a medida que las nubes se disipaban, cresta a cresta, como la sierra se revelaba después de la lluvia, lentamente, con precisión, capa a capa. Abundio llegó por la tarde. Llegó con 2 tramos de tubería de arcilla nueva al hombro, que tenía entre sus provisiones, lo cual era más de lo que Elena podría haber pedido. No mencionó haber oído hablar de la tormenta ni de la reparación del canal. Observó el tramo reparado y el resto del canal, y dijo: «Podemos hacer la reparación completa esta semana, mientras el terreno esté lo suficientemente blando para trabajar». Elena dijo: «Yo pagaré la tubería». Dijo: «Estos me sobraron de la reparación que hice el año pasado. El precio corresponde a las semillas de sus frijoles negros oaxaqueños. Mi esposa me ha estado pidiendo que los pruebe. Las semillas valían más que la tubería». Ella lo dijo. Dijo: «Mi esposa lleva 3 meses preguntando. El precio es el de las semillas». Realizaron la reparación completa del canal en 3 días, trabajando por las mañanas antes de que comenzara la lluvia diaria. Abundio trabajaba con la constancia y la competencia pausada de un hombre que ha realizado este tipo de trabajo toda su vida, y Elena trabajaba a su lado. No hablaban mucho durante el trabajo, porque requería concentración, y ambos lo entendían. Al tercer día, cuando se terminó la última sección y estaban limpiando las herramientas, Abundio dijo: «Mi padre conocía al viejo Gonzalo. Dijo que Gonzalo le había dicho una vez que lo mejor que se puede hacer por un terreno es llegar y quedarse. Que la tierra te enseña, pero solo si te quedas el tiempo suficiente para aprender». Lo dijo mientras limpiaba una paleta de albañil. Elena lo escribió en su cuaderno aquella tarde. Lo escribió en la misma sección donde él le había dejado la observación sobre la pared durante la primera visita. Y lo escribió porque contenía sabiduría agrícola y también porque trataba sobre algo más. Y el cuaderno siempre había sido el lugar donde guardaba las cosas que abarcaban ambas cosas. La Asamblea General de la Cooperativa se celebró en junio, al final de la temporada de siembra de primavera, y fue la reunión en la que se confirmaron formalmente los nuevos miembros y se revisaron las compras compartidas y los convenios colectivos de la temporada. Ramón Solís asistió, como siempre, con la autoridad serena de un hombre acostumbrado a ser quien, con su sola presencia, marca la pauta de una reunión. Elena asistió acompañada de doña Petra, quien asistía a todas las asambleas por principio, y lo había hecho durante 40 años, y quien se sentaba en el mismo asiento de siempre, 3 filas desde el frente, a la izquierda, y saludaba a quienes la rodeaban con la breve y específica calidez de una persona que conoce a todos en la sala y se ha formado una opinión clara sobre cada uno de ellos. La asamblea avanzó en su agenda con la eficiencia de una organización que lleva décadas organizando estas reuniones y conoce bien su estructura. Asignación de agua para la estación seca, compra colectiva de fertilizantes, la reparación del tramo de carretera que quedó intransitable en abril,
Todos levantaron la mano, porque todos los presentes tenían un vehículo o un animal que necesitaba ese camino. Cuando surgió el tema de la confirmación de nuevos miembros, se leyó el nombre de Elena junto con otros dos. Ramón Solís raised his hand. Dijo que quería plantear una cuestión relativa a la documentación de la propiedad de una de las nuevas integrantes. No mencionó el nombre de Elena, pero todos lo entendieron. Concretamente los derechos de agua. Una cuestión que, según dijo, había planteado en privado y que, en su opinión, merecía un tratamiento formal. Elena abrió la carpeta que había traído. Ella había traído consigo la escritura, el registro de derechos de agua, la carta de la oficina de agua del distrito que confirmaba que la documentación estaba en regla y que no se requerían actualizaciones, y una copia certificada del registro original de 1958 que había obtenido del archivo municipal, la cual demostraba que el registro se había mantenido correctamente a través de cada actualización de los requisitos del distrito desde su presentación original. No se puso de pie, no alzó la voz. Con voz suave, que hizo que todos en la sala se inclinaran hacia ella, dijo: «La documentación está en regla». Lo había confirmado por escrito con la oficina de agua del distrito. También había revisado el registro original y su historial de actualizaciones. Si la asamblea deseaba revisar la documentación, con gusto la facilitaría. Ella levantó la carpeta. Doña Consuelo desde atrás dijo: «Pásalo hacia adelante». La carpeta avanzaba entre las filas. La gente miraba la carta en papel con membrete oficial y el sello. Miraban la copia certificada. La miraban con la atención de quienes entienden que, en este contexto, el papel no es burocracia, sino protección, y que la protección importa. La carpeta llegó a manos de Ramón Solís. La examinó un instante. La dejó sobre la mesa. No dijo nada. El secretario de la asamblea dijo: «Documentación revisada. Nuevos miembros confirmados». La reunión continuó. Después, afuera, apareció doña Consuelo junto a Elena. Era la persona de mayor edad en la cooperativa y había sido miembro desde antes de que se constituyera formalmente, en los años en que era simplemente un grupo de campesinos que compartían lo que tenían, y su autoridad en ella no era formal, pero sí total. Ella dijo: «Conocía a la familia de tu esposo. Eran de Miahuatlán». Elena dijo: «Sí». Ella dijo: «Celestino era un buen hombre. Su abuelo construyó el primer canal de agua en esa zona de la sierra». «¿Lo sabías?». Elena dijo que no lo sabía. Doña Consuelo la miró con los ojos de una mujer que lleva 80 años observando el mundo y ha desarrollado una intuición infalible. Le dijo: «Traiga su queso al próximo mercado. Quiero probarlo». Lo dijo como una orden. Elena dijo: «Aún no está listo. Faltan 3 semanas». Doña Consuelo dijo: «Dentro de 3 semanas es el próximo mercado. ¡Que venga!». Se marchó con el paso pausado de una mujer que ya ha dicho lo que tenía que decir. Elena estaba de pie al atardecer, frente al salón de la cooperativa, con la carpeta de documentos bajo el brazo y las montañas oscureciéndose tras el pueblo, y sintió, de nuevo, esa cualidad particular de aterrizar, el suelo volviendo a su sitio, el peso de un lugar que empezaba a sostenerla. Condujo a casa por la carretera de la sierra en la oscuridad, pues con los faros rasgando la particular penumbra de la montaña por la noche, y pensó en el abuelo de Celestino construyendo el primer canal de agua, y en los muros bien construidos del viejo Gonzalo resistiendo la tormenta, y en todas las cosas que la gente había construido en esta tierra antes de que ella llegara, que habían estado esperando a que alguien se quedara el tiempo suficiente para aprender de ellos. Ella se quedaba. La primera temporada se convirtió en la segunda, y la segunda tuvo el carácter específico de una temporada que sabe que no es la primera. Menos tentativa, más comprometida, la tierra y la mujer en el tipo de conversación que comienza solo cuando ambas partes han decidido que la otra vale la pena el esfuerzo. La milpa cosechó bien. Había sembrado el maíz negro oaxaqueño que había traído de la finca familiar en la sierra, la variedad que su suegra había cultivado durante 30 años, con granos más pequeños y oscuros que las variedades comerciales, cuyo sabor al cocinarlo en tortillas y tlayudas era irrepetible por tener los minerales específicos de esta altitud y estas lluvias. Lo cosechó en septiembre con la ayuda de Abundio en las secciones más empinadas de la terraza
Y Rosario vino con su hija y 3 vecinas que había traído porque Elena les había dado semillas esa primavera, y vinieron a devolverle el favor con trabajo, que era la antigua y más honesta forma de pago. El queso estuvo listo en julio, y ella lo llevó al mercado tal como doña Consuelo le había ordenado. El queso se elaboró con la leche de negra, cuya producción había aumentado progresivamente a lo largo de los meses, gracias a que Elena mejoraba su alimentación, su rutina de ordeño y sus circunstancias generales, que, según Elena, influían en la producción de leche más de lo que reconocía cualquier libro de texto. Las vacas felices producían más. No era una simple apreciación, era agronomía. Elaboró el queso con los moldes que había traído de la finca familiar en la sierra, siguiendo el método que le había enseñado su suegra, y las modificaciones que había desarrollado a lo largo de 15 años de práctica. Era un queso fresco, blanco y firme, con un sabor limpio y ligeramente herbáceo, como el de la leche de vacas que pastan en la sierra, con un matiz más profundo que provenía de los minerales específicos del agua de este manantial en particular. Doña Consuelo lo probó en el mercado y se quedó callada un momento. Luego dijo: «Trae 20 piezas el mes que viene. Se lo contaré a la gente». Ella se lo contó a la gente. Para octubre, el queso era lo único por lo que el mercado de Miahuatlán conocía la propiedad de Tobías, solo que la gente había dejado de llamarla así. La llamaban la propiedad de Marcial, que era el nombre de Elena, lo que sucedía cuando alguien decidía que el lugar se había quedado el tiempo suficiente para ser dueño del título. Ramón Solís no se convirtió en amigo. Se convirtió en lo que se convierten las personas difíciles cuando se les responde con claridad y públicamente. Un hombre con una comprensión revisada del terreno disponible. No volvió a llamar a su puerta. No planteó preguntas en las reuniones de la cooperativa. Y estuvo presente en la comunidad como siempre, y su presencia se había adaptado, como suelen hacerlo las presencias, a los nuevos hechos. Negra parió en agosto. La ternera era hembra, negra con una mancha blanca en la frente, con forma de algo que no era ni estrella ni luna, sino algo intermedio y personal. Elena la llamó Madrugada, la hora antes del amanecer, la hora en que se sentó en el porche bajo la lluvia después de la tormenta, cuando lo peor había pasado, pero aún no había amanecido. La llamó así porque esa hora había sido la más sincera que había vivido en esta tierra, y los nombres sinceros eran los únicos que valía la pena dar. Madrugada creció con la dedicación de una cría que ha decidido que vale la pena vivir intensamente. En octubre, exploraba todo en la propiedad con curiosidad sistemática. En diciembre, Unz había desarrollado una relación con Elena distinta a la de Negra. La de Negra era la confianza mutua y consolidada de dos criaturas que habían superado una crisis juntas. La de Madrugada era el interés alerta y decidido de un animal joven que ha decidido que esta persona es lo más interesante que existe y pretende permanecer cerca de ella. Doña Petra llegó la última noche de diciembre. Ella saltó el muro bajo de piedra como siempre lo hacía y se sentó en el escalón del porche como lo había hecho aquella mañana después de la tormenta, y Elena preparó café y se sentaron juntas en el frío diciembre de la sierra, con las montañas a su alrededor y el valle abajo iluminado por las pequeñas hogueras que las familias de la zona encendían a finales de año, cada una un punto naranja en la oscuridad. Doña Petra dijo: «Mi esposo y yo nos sentamos aquí una vez, no en este escalón, sino en el muro donde se unen las propiedades. Nos sentamos allí el 1 diciembre después de llegar. Lloré. Él no le contó a nadie que lloré. Nunca le contó a nadie nada que yo no quisiera que se supiera. Lo dijo mientras observaba los incendios en el valle. Elena dijo: 12 años. Doña Petra dijo: 12 años. Y entonces te conviertes en la tierra, y la tierra se convierte en ti, y los 12 años fueron el precio de eso». Se sentaron con el café, el frío, las hogueras en el valle y la montaña sobre ellos, enorme, oscura y paciente, como son pacientes las montañas, que sostienen todo lo que sucede en sus laderas con la misma permanencia imparcial. Elena pensó en los cuadernos. 15 años de observación desde la sierra, y ahora otro año que comenzaba aquí, cuyas páginas se llenaban con información específica de esta tierra. Pensó en el canal de agua que lo sostenía, en las terrazas que el viejo Gonzalo había dispuesto de tal manera que cada piedra sostenía a las demás,
en el maíz que llevaba el sabor de la sierra, en el queso del que doña Consuelo había dicho que trajeran 20 piezas y del que había hablado con la gente. Pensó en Celestino en la cresta de la montaña, en la fotografía de verano, con el rostro girado hacia la cámara, las montañas tiñéndose de azul tras él. Ella pensó, te habría gustado esta tierra. Lo dijo en voz baja, no a doña Petra, ya en la noche de diciembre, donde quedó sin respuesta y no la necesitaba. Madrugada, en el establo, emitía el sonido que hacen los terneros en el frío, el suave y bajo murmullo de un animal calentito entre el heno, presente, tranquilo, esperando la mañana con la sencilla confianza de algo que aún no ha aprendido a dudar de ella. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de recuperar lo perdido. Lo perdido no se puede recuperar, y esta historia no pretende lo contrario. Es una historia de lo que se construye sobre la base de la pérdida, cuando quien ha perdido algo no deja de ser persona, cuando suben la colina bajo la lluvia, cuando colocan la piedra en la brecha y permanecen allí hasta que llega la luz, cuando le dan al ternero su nombre honesto. Esta es la historia de lo que llega, a su debido tiempo, cuando uno se queda. El vecino del otro lado del muro, la anciana que dice traer 20 monedas, la ternera con la media luna en la frente, la tierra que se convierte en ti y tú te conviertes en la tierra, y el precio de eso es cada dificultad. Y resulta que las dificultades son el precio que vale la pena pagar. Si esta historia te encontró en tu propio diciembre, sentado junto a las hogueras en el valle y la montaña sobre ti, con la pregunta de qué vendrá después aún abierta, debes saber que lo que viene después comienza con quedarse, con el cuaderno abierto, con las manos dispuestas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te marcó? ¿La vaca en el porche durante la tormenta? ¿La carpeta que pasaba entre las filas? ¿El nombre que le pusieron a un ternero nacido en agosto? ¿Doña Petra en el escalón diciendo 12 años? Comparte esto con alguien que esté aprendiendo, poco a poco, a construir un muro sólido. Hasta la próxima, amigos. Quédense el tiempo suficiente para aprender. Que Dios los acompañe.